para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Mi nombre es Helber Conde y damos inicio a su programa Teología sin Fronteras, programa original de la Iglesia Bautista Reforma del Redentor en Bogotá, Colombia. Hoy, el profesor y candidato a doctor en Historia de la Iglesia Cristiana, Joel Sarman, analiza el capítulo 5 de la Confesión de Fe de Londres de 1689, de la Divina Providencia, y continuamos con los párrafos del 4 al 7, buscando responder, entre otras, las siguientes preguntas. ¿Qué relación tiene Dios con el pecado? ¿Cuál es el propósito del mal? Sean todos bienvenidos. Confesión Bautista de Londres, 1689. Estamos en el capítulo 5 y ahora el párrafo 4, que dice así: el poder omnipotente, la sabiduría inescrutable y la bondad infinita de Dios se manifiestan en su providencia hasta tal punto que su consejo determinante se extiende aún hasta la primera caída y a todas las demás acciones pecaminosas tanto de los ángeles como de los hombres, y eso no por un mero permiso, las cuales, es decir, esas acciones pecaminosas, Dios sapientísima y poderosamente limita, y asimismo ordena y gobierna de múltiples maneras para sus santísimos fines, sin embargo, de tal modo que la pecaminosidad de las acciones de ellos procede solo de las criaturas, y no de Dios, quien siendo justísimo y santísimo no es ni puede ser autor del pecado ni aprobarlo. Aquí estamos tocando un tema difícil. Habla del consejo determinante de Dios, dice no un sencillo permiso, y está hablando de cosas que llegan hasta la caída y las demás acciones pecaminosas. ¿Sí? ¿Cuál es la relación de Dios con estas cosas? Si Él decretó todas las cosas, si su providencia se extiende a todo. Pues en primer lugar debemos afirmar que nada sorprende a Dios. No lo sorprende el pecado, no lo desanimó la caída. Y no es que Él simplemente permita que ocurran. Ahí dice en la confesión que Él hace tres cosas. Él limita, Él ordena y Él gobierna las acciones pecaminosas. Se quiere afirmar el control soberano de Dios hasta en lo que es el pecado, sin hacer Dios obviamente autor del pecado, sin decir que Él es culpable del mismo pecado que Él gobierna, limita y ordena. ¿Qué relación entonces tiene Dios al pecado? Es parte de su consejo que Él determina todo. No es una contingencia entonces algún acto pecaminoso fuera de su control o de su consideración. En una forma que no viola la santidad de Dios, ni su bondad, ni su sabiduría, Dios tiene control sobre estos eventos. Aquí debemos mirar algo de lo que dice la Biblia, no porque lo demás no es de la Biblia, pero porque esto es tan difícil que creo que nos va a ayudar en lo que estamos haciendo, consultar un pasaje de la Biblia. Vamos a mirar en Primera de Reyes y capítulo 22, y voy a leer mucho de este capítulo para explicar, para que tengamos una idea de lo que está hablando aquí la confesión. Entonces estamos viendo que había guerra entre los sirios, en este pasaje, Primera de Reyes 22, entre los sirios y Israel, que es el pueblo del norte, entre los sirios e Israel. Y dice, aconteció al tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió a visitar al rey de Israel. Entonces Josafat, el rey de Judá, en Jerusalén, y él va de Jerusalén hacia el norte a visitar al rey de Israel. Y el rey de Israel dijo a sus siervos, ¿no sabéis que Ramot de Galaad es nuestra y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de manos del rey de Siria? Y ahí lo que está sucediendo es que hay un pueblito en la frontera, Ramot de Galaad, en la frontera entre Israel y Siria, y los israelitas dicen, ese pueblo es nuestro, pero lo están aprovechando, lo tienen los sirios. Y entonces el rey dice a sus siervos, ¿qué vamos a hacer acerca de esta situación? Bueno,
En esas cosas llega Josafat. Y él le dice a Josafat: ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Josafat responde: yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Entonces Josafat es una de esas personas irénicas que busca manejar lo positivo. Entonces él dice: no, nosotros somos del mismo país y todo, aunque pues la verdad no eran del mismo parecer, pero él se une con ellos. Luego dijo Josafat al rey de Israel: yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Si no quiere salir con el rey de Israel sin por lo menos consultar con Dios, porque él es un rey que en algo respeta a Dios. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, unos 400 hombres, a los cuales dijo: ¿debo ir a la guerra contra Ramot de Galaad o debo renunciar a ella? Y ellos le dijeron: sube, porque Jehová la entregará en manos del rey. Dijo Josafat, después de que hablaron todos estos 400 y todos dijeron: sí, vayan, dijo Josafat: ¿hay aquí algún otro profeta de Jehová por medio del cual podamos consultar? Como que no le pareció bien hecho lo que hicieron los 400, aunque no nos comenta exactamente qué hicieron. Y el rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla. Pero yo lo aborrezco porque nunca me profetiza el bien, sino solamente el mal. No hable el rey así, dijo Josafat. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le ordenó: trae pronto a Micaías, hijo de Imla. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos con sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, mientras todos los profetas profetizaban delante de ellos. Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho unos cuernos de hierro y gritaba: así ha dicho Jehová, con estos cornearás a los sirios hasta acabarlos. Todos los profetas profetizaban de la misma manera y decían: sube a Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en manos del rey. Entonces todos estaban diciendo que sí, que se fueran. El mensajero que había ido a llamar a Micaías le dijo: mira que las palabras de los profetas a una sola voz anuncian al rey cosas buenas. Que tu palabra sea ahora como la palabra de alguno de ellos, y anuncia tú también buen éxito. Si le aconseja a este mensajero, que es parte de la corte, es un político, sabe cómo se tienen que hacer las cosas con el rey. Pero Micaías le respondió: vive Jehová, que lo que Jehová me hable, eso diré. Porque esa es la tarea de un profeta. O sea, él no dice lo que la gente quiere oír, por más que sea el rey. Él dice lo que Dios le manda. Llegó pues ante el rey y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o renunciaremos a ella? Y él le respondió: sube y serás prosperado, Jehová la entregará en manos del rey. Y el rey le dijo: ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en nombre de Jehová? Supo el rey que esa era una mentira, que el profeta le había dicho lo que quería oír y que lo había dicho de tal modo que él supiese que pues lo que quería oír no era lo que estaba diciendo Jehová. Entonces el profeta le dijo al rey: he visto a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Jehová ha dicho: estos no tienen señor. Se lo dice al rey, que es el que manda. Jehová les dice: estos no tienen señor, que cada cual vuelva a su casa en paz. El rey de Israel se vuelve a Josafat y le dice: ¿no te lo había dicho yo? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces vuelve a hablar el profeta y dice: oye pues la palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab? Acab es el rey de Israel. ¿Quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Uno decía de una manera y el otro decía de otra. Entonces se adelantó un espíritu, se puso delante de Jehová y le dijo: yo lo induciré. Jehová le preguntó: ¿de qué manera? Él dijo: saldré y seré un espíritu de mentira en la boca de todos los profetas. Jehová le dijo: tú conseguirás inducirlo, ve pues
y hazlo así. Y así resume esto el profeta diciendo, estas son las palabras importantes para el punto que estamos haciendo con la confesión. Así dice, ahora Jehová ha puesto un espíritu de mentira en la boca de tus profetas y ha decretado el mal en contra tuya. Dios usó este espíritu para que mintiera en la boca de los profetas, y sabiéndolo, Acab hizo la decisión, se fue a la batalla, le fue muy mal, y todo esto ocurrió según el decreto y el control y la providencia de Dios. Pero, como afirma la confesión, Dios no aprueba el pecado y no es culpable de la pecaminosidad de los que lo cometen. Todavía va a quedar la pregunta, ¿cómo es posible afirmar esto? Y tenemos que entender que hay cosas que no se pueden entender. O son insensatas, carecen de razón y están debajo del razonamiento humano, pero de eso no se trata esto aquí. Aquí se trata de algo que es demasiado para nuestros poderes de razonamiento. Dios puede exceder lo que comprendemos. La fe busca entendimiento, pero no siempre la logra. Aquí tenemos algo que puede parecer una contradicción. Negamos que realmente sea una contradicción, que Dios controle todo sin ser autor de pecado, pero quizás no tenemos una forma bien puntual para resolver este pesado tema. Todo sistema teológico vive con cierta cantidad de misterio. Si no tienes partes misteriosas en tu religión, pues es una religión racionalista, una religión que no tiene más de lo que pueda entender el pensamiento humano. Esa forma de proceder no responde a la realidad. Sin misterio no tienes casi nada. El mundo es misterioso. La naturaleza supera nuestros poderes de investigación. No somos seres con un poder intelectual que pueda abarcar y explicar todo lo que hay. Aunque nuestros científicos algunas veces suelen pensar así, ¿verdad? La humildad conduce a la sabiduría por esta misma razón. El verdadero conocimiento lleva un reconocimiento de ignorancia, de áreas misteriosas y de cosas que no podemos comprender. Es igual en la teología porque esta se basa en una revelación. ¿Quién se revela? Dios, que revela verdades necesarias. Pero ¿son verdades siempre obvias? No. O no sería necesaria la revelación. En otras palabras, lo que Dios nos revela va a exceder en algunos puntos nuestro entendimiento y hay que reconocerlo. Y cuando tratamos de Dios y sus caminos, ¿quién va a sondear estas profundidades? Si nuestro sistema teológico no genera misterios, debemos preguntar si está funcionando. Aquí la confesión busca afirmar tanto el control soberano de Dios y su santidad y justicia, y lo hace afirmando lo que enseña la Biblia, afirmando que la sabiduría de Dios, como lo esperaríamos, llega a ser inescrutable para nosotros. Dos cosas hay en contra de las cuales debemos cuidarnos. Debemos tener cuidado con teologías en las que no existe algo inescrutable. Teologías que parece que te pueden explicar todo. Cuando piensan que todo lo entiende, algo están excluyendo. ¿Sí? Algo se está perdiendo de vista. Y la otra cosa de la cual debemos cuidarnos son teologías que no explican nada. No queremos una religión caracterizada por lo irracional. Entonces va a haber esa tensión dentro de nuestra teología, de los puntos en el que lo que afirma se vuelve misterioso. Seguimos al quinto párrafo del quinto capítulo. Dice: el Dios sapientísimo, justísimo y clementísimo a menudo deja por algún tiempo a sus propios hijos en diversas tentaciones y en las corrupciones de sus propios corazones, a fin de disciplinarlos por sus pecados anteriores o para revelarles la fuerza oculta de la corrupción y del engaño de sus corazones, para que sean humillados y para llevarlos a una dependencia de Él más íntima y constante para su apoyo en Él, y para hacerlos más vigilantes contra todas las ocasiones futuras del pecado, y para otros fines santos y justos. Por consiguiente, todo lo que ocurre a cualquiera de sus escogidos es por su designio, para su gloria
y para el bien de ellos. Aquí estamos hablando de lo que dice Romanos 8:28, que dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas quiere decir que sus tentaciones y la corrupción de sus propios corazones ayudan a bien. ¿Cómo ayudan? Sirven como disciplina. Recordemos que el pecado tiene consecuencias. Dios no castiga a los que ya castigó en Cristo, o sea, no castiga de la misma forma, no condena, no tenemos que pagar por nuestros pecados si Cristo murió por ellos y los ha perdonado. Pero Dios sí nos disciplina, y una consecuencia es, y Él usa las consecuencias del pecado, para que aprendamos de ellas. La disciplina es algo que nos ayuda. Para lograr algo se requiere disciplina, y esto es parte de la vida en general, pero aplica también a la vida espiritual. Requiere disciplina. Y Dios usa esto para disciplina. Dios también permite que luchemos contra el pecado cayendo en él para mostrarnos qué tan fuerte es, qué tan maligno es nuestro propio corazón. Eso no cae afuera de su control, o sea, cuando tú pecas como un cristiano no estás afuera del control de Dios. Él usa estas cosas para que nosotros nos demos cuenta qué tan pecaminosos somos. Nos hace clamar a Él, viendo que es demasiada nuestra corrupción. Nos encamina hacia estrategias mejor adecuadas para luchar contra el pecado, ¿sí? Nos damos cuenta, sí, que no podemos vencer contra un pecado de un día al otro. A veces pensamos que es muy fácil, yo ya tengo el poder en Cristo, ¿qué me falta? Pues es un proceso a veces. Toda la vida vamos a estar luchando contra nuestros pecados. Hasta que no seamos glorificados y perfectos, vamos a tener pecado y vamos a pecar y vamos a luchar. Y lo que a veces nos ayuda es darnos cuenta que vamos a estar luchando contra los mismos pecados. ¿Por qué? Porque pues no hay otros. Hay cierta cantidad de pecados. Si caes muchas veces toda tu vida en un pecado, no te desanimes necesariamente porque estás luchando aún contra lo mismo. Dios lo usa para mostrarte qué tan grave, qué tan corrupto es tu corazón, qué tan adentro y profundo es el pecado que Él te está ayudando a luchar. Y debemos darnos cuenta, sí, que el avance es un avance contra el pecado, el principio pecaminoso en general. Esto va disminuyendo nuestros pecados particulares, pero quizás toda la vida vas a luchar. De hecho, sé que toda la vida vas a luchar contra tus pecados particulares. Puede que superes una tentación hacia cierto pecado, superas esa tentación en particular, pero luego viene una tentación distinta y caes en el mismo pecado. Dios lo permite para que entiendas que existen muchas tentaciones, para que sepas manejar todas las tentaciones y te fortalezcas de verdad contra el pecado. Es verdad en toda la vida y es verdad en la vida espiritual. Podemos fallar, pero debemos aprovechar siquiera en las fallas para aprender cuando fallamos, cómo fallamos. Dios nos deja caer y pecar para que reflexionemos, confesemos, luchemos y así podamos crecer. Dios también lo permite y lo controla para humillarnos. Solemos confiarnos, pensar que ya domino yo este pecado. Dios permite a veces que pequemos para que no pensemos que es debido a nuestra fuerza y así regresemos a Él dependiendo de Él. O sea, el pecado de la soberbia, Dios lo puede exponer cuando caemos en otro pecado por ser soberbios. En fin, una vez uno se pone a pensar, se da cuenta que este difícil y duro proceso de la santificación, la lucha personal en la vida del creyente contra el pecado, tiene muchos beneficios. Todas las cosas ayudan a bien. Entonces aquí afirma la confesión que Dios es justo, sabio y clemente hasta en los pecados de los suyos,
¿Qué seguridad nos da a entender que ni siquiera nuestra rebelión frustra el plan de Dios? Esto no nos lleva a pecar con tranquilidad, no, y Dios disciplina y corrige. El pecado trae miseria y ruina, y un cristiano es alguien que sabe esto y lo está reconociendo cada vez más, y está huyendo la miseria y ruina del pecado contra Dios. Lo que afirma la confesión nos lleva al alivio del perdón, a querer luchar contra el pecado y saber que no estamos solos en este esfuerzo. ¿Por qué? Porque Dios lo controla, nos motiva y nos anima en la lucha con el pecado. ¡Qué bondad de Dios! Ejercer su soberanía hasta en el pecado del creyente para un bien, para disminuir el pecado en tu vida, para que luches y ganes con el poder de Dios y llegues a crecer en santidad y ser más y más como Cristo. Esto es lo que está afirmando la confesión. Seguimos entonces con el párrafo 6 del 5º capítulo. En cuanto a aquellos hombres malvados e impíos, a quienes Dios como juez justo ciega y endurece a causa de su pecado anterior, no solo les niega su gracia por la cual podría haber iluminado su entendimiento y obrado en sus corazones, sino que también algunas veces les retira los dones que tenían y los deja expuestos a las cosas que su corrupción convierte en ocasión de pecado, y a la vez los entrega a sus propias concupiscencias, a las tentaciones del mundo y al poder de Satanás, por lo cual sucede que se endurecen bajo los mismos medios que Dios emplea para ablandar a otros. Aquí está diciendo la confesión que la Biblia enseña que la providencia de Dios obra también en los impíos. El pecado endurece y enceguece. Así lo ha decretado Dios. Para los que quiere salvar, el pecado Dios lo usa para bien en sus vidas. Para los que no son escogidos y no son creyentes, para ellos el pecado opera también, pero es para condenación. Puede que pierdan un bien que tenían. Quizás tenían una disposición muy dulce y no eran iracundos, pero a medida que avanzan los años y se profundizan en su pecado, puede que pierdan esta disposición dulce y se vuelvan mal geniados también. Dios en su providencia puede limitar y controlar el mal que causa el pecado. Dios en su providencia puede que no limite y deje que el mal lleve al extremo que el mismo pecado busca. El pecado es un mal que destruye. El pecado esclaviza, nunca libera. Es relacionado a la adicción. Sí, el pecado es como la adicción, se puede pensar así. Necesitas más, necesitas algo peor, algo más feo y destructor. Dios puede dejar a la gente en eso. Dios puede obrar a través de eso para su condena. Dios usa esto para endurecer a algunos. Ellos mismos se endurecen, pero la confesión afirma esto es parte de la providencia de Dios, es parte de cómo Él obra. La confesión afirma que los mismos medios sirven dos propósitos opuestos. Unos se endurecen, otros se ablandan. Los que se ablandan son los escogidos del párrafo anterior, y los que se endurece son los de este párrafo. Unos entonces ven su camino perverso y claman a Dios y son rescatados, y sus pecados pues sirven para un bien cuando reflexionan, cuando buscan no cometerlos con la ayuda de Dios. Otros siguen en este camino más y más insensibles. En ningún caso es bueno pecar, siempre es mejor dejar el pecado, y esto claramente es la enseñanza de la Biblia. No afirmamos, porque no lo afirma la Biblia, que todo lo que ocurre es para el bien de todos. Todo lo que ocurre es para el bien de unos y para el mal de otros. Y por eso tenemos este párrafo. Piensa en la columna de nube que estuvo ante el pueblo de Israel cuando se acercaban al Mar Rojo. ¿Qué pasaba de noche con esa columna de nube? Se movía entre los dos campamentos y estaba ahí, se tenía ahí, y era luz para el pueblo de Dios y era oscuridad en el ejército de Egipto.
¿sí? Y eso era un bien para el pueblo de Dios, tanto la luz, que era un bien para el pueblo de Dios y los iluminaba, como la oscuridad que mantenía a sus enemigos aparte para que no avanzaran contra ellos. Era un bien, pero también era un mal para los egipcios, ¿verdad? Porque ellos estaban en esa oscuridad, esperando, no pudiendo moverse, y parece no desanimados en su pecado de perseguir al pueblo de Dios. Este es un evento extraordinario, pero es como la providencia. Logra un bien para el pueblo de Dios y un mal para los que no son el pueblo de Dios. Todo esto es lo que la confesión afirma de lo que enseña la Biblia. ¿Por qué dice tales cosas la Biblia? Para que busques a Dios. Esa es la razón. Para que cada uno de nosotros respondamos a esto diciendo: yo necesito buscar a Dios. Concluye la confesión con el 7º párrafo del 5º capítulo, que dice: del mismo modo que la providencia de Dios alcanza en general a todas las criaturas, así también de un modo más especial cuida de su iglesia y dispone todas las cosas para el bien de la misma. Así que la providencia de Dios es un bien para todos en general y para todo en general, pero es un bien especialmente para el pueblo de Dios. Dios cuida del mundo, pero especialmente Dios cuida de los suyos. Si eres un creyente, sabes que Dios Todopoderoso, sabio y bueno está por ti y no está contra ti. Todos los que por fe gozan de unión con Cristo saben que todas las cosas en su vida ayudan a bien. Si no eres un creyente, estás fuera de la providencia especial. La Biblia te dice que estás en peligro, estás condenado y vas camino al juicio de Dios. Clama a Dios, que Él tenga misericordia de ti mientras todavía hay tiempo. La Biblia no solo habla de la ira y del castigo justo de Dios, pero también ofrece salvación en Cristo Jesús. Busca salvación en Cristo. Terminamos Teología sin Fronteras, un programa original de la Iglesia Bautista Reformada del Redentor de Bogotá, Colombia.